Hola, muy buen día. Mi nombre es Jaume Lozada, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Félix. Mediante este video, el propósito es crear 4 ejercicios en Java usando NextBeam, donde el primer ejercicio dice lo siguiente: crear un array de números de 100 posiciones que contendrán los números del 1 al 100. Obtener la suma de los números múltiplos de 3 y la media de los números múltiplos de 4. Para comenzar con este ejercicio, creo una clase llamada public class ejercicio 2 y por siguiente un vector tipo entero private. ¿Por qué private? Porque solo funciona con esta clase. Para que solo funcione con esta clase. Al empezar con los métodos cargar, imprimir, media y suma, en el método cargar creo un objeto donde valoricé el tamaño del vector en 100 posiciones. Y usando el for, creé una condición donde el índice tiene que ser menor que el tamaño del vector. El índice se inicializa en 0 y el índice se incrementa cada vez que este for termina el ciclo y comienza el siguiente. Y en la siguiente línea dije que el índice del vector sería más 1 para que este empiece a contar desde 1 y se cumpla la restricción del 1 al 100 y no se genere una del 0 al 99. Imprimir. En imprimir vuelvo a usar el for para recorrer el vector y mandamos a imprimir el contenido del vector en el índice es y se escribirá el resultado. Método suma. Este método fue creado para obtener la suma de solo los números múltiplos de 3. Para empezar con este método, creo una variable entera inicializada en 0 llamada suma total, que es la que tendrá todos los resultados, y volví a traer el for para que este haga el ciclo recorriendo el vector. Pero puse una condición que dice lo siguiente: si el mod de la división del vector entre 3 es igual a 0, esto determinará si el número es múltiplo o no, y si el número es múltiplo se colocará el índice donde dice vector y la suma total solo almacenará todos esos índices y lo irá sumando entre sí para tener el resultado total. Método media. Este método lo creamos para calcular la media de los números múltiplos de 4, donde declaramos una variable llamada media inicializada en 0 del tipo float, una variable llamada suma, una variable llamada contador inicializadas en 0 de tipo entero, y volviendo a usar el for y sus restricciones, que si el mod de la división del vector entre 4 es igual a 0, que es lo que nos ayudará a determinar si los números en el índice son múltiplos de 4 o no, suma, que es igual a 0, se sumará a cada uno de esos índices donde el número sí sea múltiplo. Luego, para sacar la media, dijimos que la media es igual a suma entre contador. ¿Qué hace el contador? El contador va determinando cuántos son esos números que son múltiplos de 4 y se va incrementando a 1 cada vez que el if se ejecute. Para determinar la media solo dividimos suma entre contador y le pedimos a nuestro programa que imprima por pantalla la media de nuestros números múltiplos de 4 es d, y él nos dará la media. Entramos al método principal, el método public static void main, donde creamos un objeto llamado ejercicio 2 para poder ejecutar el ejercicio, y trajimos cada uno de los métodos cargar, imprimir, suma y media, que son los que generarán que nuestro ejercicio compile. Vamos a compilar nuestro ejercicio. Run file. Aquí podemos ver cómo nuestro ejercicio compiló. Creamos un array de números de 100 posiciones, donde los números van del 1 al 100, donde obtenemos la suma de solo los números múltiplos de 3, que es 1683, y la media de los números múltiplos de 4, que es de 52. Ahora vamos con el ejercicio número 2.
Crea un array de números de un tamaño pasado por teclado. El array contendrá números aleatorios entre 1 y 300. Mostrar aquellos números que acaben en un dígito que nosotros le indiquemos por teclado. Debes controlar que se introduce un número correcto. Estos deben guardarse en un nuevo array, luego sumar esos números y calcular la media. Para empezar este ejercicio importé dos bibliotecas, una que se llama Java Util Scanner, que nos va a servir para introducir números por teclado, y la otra que se llama Java Util Random, que es la que nos va a generar nuestros números random que nos pide el ejercicio. Por siguiente, creé una clase llamada ejercicio 4, dos vectores de tipo entero en private que solo puede ser utilizado por esta clase, donde uno es un vector y el otro es el vector resultante. Declaro una variable num entero y private también. Luego comencé a ejecutar mis métodos. Empecé con el método de cargar, donde creé dos objetos, uno llamado aleatorio y el otro teclado, donde asociándolos con las bibliotecas random y scanner, que fue las que trajimos para cumplir el propósito de nuestro ejercicio, estas nos ayudarán, una a crear el número aleatorio y la otra a introducir por teclado, y usando estos objetos que hemos creado podemos introducir su función dentro del programa. Por siguiente, mandamos imprimir, ingresa el tamaño del vector, pusimos que tamaño es igual a teclado.nextLine, que es el ingreso por teclado. Luego creamos dos objetos que determinan el tamaño del vector, donde pusimos la variable tan, donde debería ir el tamaño, para que se entienda que el tamaño va a ser introducido por teclado. Luego creé un ciclo for para iniciar el vector resultante en 0, donde dije que for el índice es igual a 0, el índice es menor que la raíz resultante y el índice se incrementa, y que el vector en su índice es igual a 0. El siguiente ciclo que creé es para llenar el vector del 1 al 300, donde el índice es igual a 0, el índice es menor que el vector y el índice se incrementa al terminar el ciclo. Esto hará que pueda producir nuevos int aleatorios entre 1 y 300, donde declaramos la variable ale de tipo entero y dijimos que aleatorio.nextInt, que es lo que nos da nuestra biblioteca random, 300 más 1. ¿Qué significa esto? Que esto va a imponer que sean números del 1 al 300. Imprimir. Esto va a ejecutar la impresión de la misma manera que en el ejercicio pasado. Public void mostrar vector. Escribimos nuestro ciclo for, donde ya conocemos para qué funciona y cuál es su restricción, que acabo de nombrar, y creamos una condición que dice que si el índice del array es diferente de 0, se podrá imprimir cuál es el contenido del vector. Media. En media declaramos tres variables, donde suma y contador son de tipo entero inicializadas en 0, y media es de tipo float. Luego se creó el ciclo del índice igual a 0, índice menor que la raíz resultante, y el índice se incrementa al terminar el ciclo. Y se dijo que si el array en el índice es diferente de 0, el contador se incrementaría en 1 y el array se sumaría a la variable suma. Y después, si en el vector no quedaron números resultantes para evitar la división entre 0, se creó tal condición: si el contador es igual a 0, el contador igual a 1. Esto ayuda para que la división nunca sea entre 0. Y se imprime por pantalla la media es de y el resultado. Método test. Método test. Traemos el objeto llamado teclado, que es de los beneficios de Scanner,
donde creamos un ciclo donde usamos el boolean y decimos que si z es verdadero, imprimimos ingrese un número para realizar el cálculo. Número se introduce por teclado y luego creamos una condición que dice que si el número es mayor que 9, el número que usted ingresó es inválido. Por favor, ingrese un número entre 0 y 9. Esto nos va a ayudar para la parte donde el ejercicio nos pide que hagamos una restricción de que si el número es correcto o no. Luego declaramos una variable entera llamada a para comprobar si terminan el número asignado, el número que se escribe por teclado, donde empezamos un ciclo donde hay dos variables inicializadas en 0, i y j, y es menor que el vector y se incrementa al culminar el ciclo, donde a es igual al mod de la división del vector entre 10. Si a es igual a num, array j igual a array i. ¿Qué significa esto? Que el mod de la división del vector es 10, se va a reconocer que el número es correcto y si es el mismo número al que se pidió por teclado. Y si es el número, que eso es lo que significa, si a es igual a num, se va a guardar en el vector resultante, en el array r, y en el vector índice. Y el vector resultante, que es j, incrementará su posición. Ahora vamos al método principal, el void main, donde creamos un objeto y traemos la clase ejercicio 4, y al igual comenzamos a traer los diferentes métodos ya creados: el de cargar, el test, imprimir, el mostrar vector y la media. El programa ejercicio 4. Ingresa el tamaño del vector, le vamos a decir que el tamaño del vector es 5. Ingresa el número para realizar el cálculo, vamos a decir 3. Y podemos observar que el tamaño del vector es 5, nos da los números aleatorios o random, y el contenido del vector en el índice 0 es de 173. La media es de 173. Ahora pasamos a resolver el ejercicio número 3, que dice lo siguiente: muestra la lista, intercambia los números que se muestren en la segunda y cuarta posición y muestra el nuevo la lista por pantalla. Utiliza al menos 3 métodos: uno para introducir los datos, otro para mostrar los datos y otro para intercambiar los datos. Para comenzar a realizar este ejercicio importé dos bibliotecas. La que es Java Util Scanner, que ya la conocemos, es para poder introducir caracteres por teclado, números por teclado, y la otra es Java Util ArrayList, que es la que nos va a ayudar a generar nuestras listas. Por siguiente, creé la clase que se llama ejercicio 6 y un objeto que se llama lista, utilizando el ArrayList entero, que es uno de los beneficios de nuestra biblioteca que importamos. Y por siguiente comenzamos a crear los métodos. En los métodos tenemos el cargar lista. ¿Qué hace el método cargar lista? En el método cargar lista creamos un objeto llamado teclado usando el escáner, y para controlar el ciclo decimos que si el índice es verdadero, usando el booleano, imprimimos por pantalla ingrese números para agregar a la lista. Después dijimos que mientras el índice sea verdadero, ejecutamos el programa y decimos introduce un número, el número lo igualamos a teclado next in, que es lo que nos ayudará a introducir el carácter por teclado, la forma en que hacemos que esto funcione.
y decimos que si el número es igual a 0, se para el proceso con un break, pero si no, se agrega el número a la lista. Imprimir lista. En este método solo se hizo dos líneas de código, una que dice imprimir el contenido de la lista, y otra forma más fácil de decirlo es para imprimir por lista solo escribimos lista, que ya la habíamos declarado. Intercambiar. En intercambiar declaramos una variable que se llama auxiliar, que es la que nos va a ayudar a hacer ese cambio de cuarta y segunda posición que nos pide el ejercicio. Decimos que el auxiliar es una variable entera y luego decimos que auxiliar es igual a lista hex, que hex significa descarga, y nos dice descarga la posición 1. Después decimos lista hex posición 3. Esto ayuda a que la posición 1 y la posición 3 se cambien entre sí, como dice aquí, sustituye el elemento en la posición 1 por el elemento de la posición 3. La siguiente línea de código sustituye el elemento en la posición 3 por el contenido de auxiliar. Y imprimimos por pantalla. La lista queda ahora de la siguiente manera: print line lista. Ya entramos al main, al método principal, donde declaramos un objeto, traemos la clase que es ejercicio 6 y decimos objeto cargar lista, imprimir lista, intercambiar lista. Todos esos métodos los traemos aquí para la ejecución del programa y la compilación. Ahora compilamos nuestro programa, que le damos run file y comenzamos a crear nuestra lista. Y vemos que funciona.